Hola, es alrededor de las 8 de la mañana y salgo de Radio Querétaro a encontrar a alguien que me contará cómo es su día a día, qué hace para ganarse la vida. Acompáñame a conocerle, seguramente nos contará algo que nos va a sorprender. En este espacio que se llama Marca Propia. Con el gusto de conocer hoy a Alba Aurora Olvera. Muchísimas gracias, Alba, por recibirnos aquí. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Wow, exactamente, aquí en un auditorio que ellos tienen. De hecho, este es el de juicios orales. Sí, es la sala de juicios orales. Sala de juicios orales. Aquí estamos hoy. Y ¿tú qué eres aquí? Bueno, yo aquí me dedico a dar clases, Ajá. Soy docente y también soy investigadora. Tenemos un grupo de investigación que se llama Ciencias Penales, Justicia Constitucional y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Doctora. Sí. Doctora en Derecho. ¿Con qué te hiciste de doctorado? Hice una tesis relativa justamente al sistema de justicia para adolescentes. Yo tengo la línea de investigación en justicia para adolescentes y derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces ahí realizamos un trabajo de investigación para hacer una propuesta en este sistema y que, pues bueno, se puedan garantizar de mejor manera sus derechos. ¿Por qué te interesa, doctora, lo que es los niños y los adolescentes? En realidad todo deviene de una convención de anime. Mira. Sí, yo acudí con mi hermana, a ella le gusta mucho toda esta cuestión de las caricaturas japonesas. Y hay convenciones de anime en donde las personas van vestidas con cosplay. El cosplay viene de dos palabras, de costume, que quiere decir disfraz, y play, juego. Su juego de disfraces, las personas que les gusta ver las caricaturas japonesas, el anime, se disfrazan de sus personajes, se reúnen en estos eventos y ya, ahí intercambian fotografías, animación, etcétera. Cuando yo fui con mi hermana a esta convención de anime, veo a una chica que está disfrazada como de una niña. Tiene como un uniforme, tiene una sudadera y la sudadera dice Nevada y está ensangrentada. Y veo que muchos están tomando fotos con esta chica que está disfrazada de una niña. Yo le pregunté a mi hermana, ¿quién es ella? ¿No? O sea, ¿qué personaje está representando? Y me dice, no, ese no es un personaje en sí de anime. Me dice, se tiene que ver con un caso que se presentó en Japón, en donde una niña de 11 años cometió homicidio en contra de su compañera de clase. Entonces, para mí fue muy impactante y me puse a investigar sobre ese tema de decir, bueno, ¿y qué ocurrió? Si se le siguió algún proceso o no. Y pues para mi sorpresa, yo jamás me había preguntado, bueno, y cuando un niño o niña o adolescente comete un delito, pues, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía la noción de seguramente también le siguen un proceso como adulto y también está en una cárcel. Y no, ahí me di cuenta que había una cuestión de exención de responsabilidad, en donde Japón decía a todos los que sean menores de 12 años, no les podemos seguir ningún proceso. Entonces nada más van ante un juez de lo familiar y ellos los llevan a una escuela en donde los van a reeducar, pero no hay una cuestión penal ni de antecedentes ni nada. Entonces a partir de ahí a mí me generó la inquietud y dije, bueno, ¿qué pasa en México? O sea, en México también tenemos un sistema así, ¿o qué es lo que sucede? Y a partir de ahí me empezó a gustar mucho la temática y empecé a desarrollar investigación. Quizá muchos, yo lo primero que pienso es que el responsable es no tal cual, o sea, el adulto, el padre no hizo el delito, pero creo que legalmente es el responsable de esa situación. Sí, legalmente digamos que ellos tienen obligaciones de cuidado, pero los que son, en este caso niños y niñas, que nosotros en México los consideramos aquellos que tienen menos de 12 años, no se les puede seguir un proceso penal. Entonces, claro que va a haber una reparación del daño, porque finalmente tiene que haber una indemnización a la víctima o a las víctimas indirectas, porque si es un caso de homicidio, pues los padres de estas personas podrán reclamar, pero no hay una cuestión ahí de que el Estado entre y te voy a seguir un proceso penal. Te siguen un proceso que se llama de restitución de derechos y el Estado busca, bueno, ¿qué derecho a ti te está siendo vulnerado por el cual tú estás cometiendo estas conductas delictivas? Entonces, muchos de los factores por los cuales un niño, niña o adolescente comete algún delito tiene que ver con la falta de satisfacción de derechos, ya sea que vivan en ambientes muy violentos y que estén replicando la violencia, ya sea que han sido captados por cuestiones de delincuencia organizada, ya sea que son maltratados. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con la falta de satisfacción de sus derechos y como el Estado está obligado a protegerlos, pues los lleva a cometer estas conductas delictivas. Ahora, si son adolescentes, que estamos hablando de personas que tienen entre 12 y menos de 18 años, sí hay un sistema de justicia penal, pero este es diferenciado. No es el mismo que se sigue a los adultos, sino que es un sistema especializado y tiene diferentes finalidades. Por ejemplo, el de adultos tiene una finalidad retributiva.
¿Qué significa retributiva? Por una parte, se va a buscar que se pueda reintegrar a la sociedad y que siga un tratamiento, pero por otro lado, está regresando el mal que se ha ocasionado, de cierta forma, a través de una pena. En el caso de adolescentes no opera así. En el caso de adolescentes es socioeducativo. Entonces, de igual forma, tú cometiste o realizaste una conducta delictiva, no es que te vayamos a aplicar una pena, sino que acá le llaman medidas de sanción. Tenemos un catálogo de medidas de sanción y en este caso se te va a aplicar conforme al grupo de edad que pertenezcas, ¿no? En adolescentes lo dividimos en 3. Tenemos el 1, 2 y 3, ahí sí no hay ningún problema. De 12 a 14 años, de 14 hasta antes de 16 y de 16 hasta antes de 18. Depende de la edad que tengas al momento de cometer la conducta delictiva, es la temporalidad de la medida de sanción que se te va a imponer. Entonces, cuidado, porque ya de que desde los 12 años podemos tener una sanción legal. Sí, ya, ¿verdad? a partir de los 12 años ya, pero sí es un sistema diferenciado. Aquí la finalidad va a ser socioeducar al adolescente, que el adolescente llegue a comprender cuáles fueron las consecuencias de la conducta que realizó y sobre todo se busca una prevención para que no reincida. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado tiene la obligación de salvaguardar y garantizar sus derechos. Si nosotros vemos y tratamos de conocer cuáles son los factores y las causas por las cuales comete conductas delictivas, muchas de estas están, y de hecho todas están vinculadas íntimamente con que hubo una falta de satisfacción de derechos, tanto por los padres, que eran los obligados primarios, como por la comunidad, la familia y muchas veces incluso directamente por el Estado. ¿No es lo mismo entonces un niño a un adolescente? ¿Tienen derechos diferentes? No es derechos diferentes, ¿Y es hasta pero los 18, perdón? Ajá, en sistema de justicia penal decimos niños y niñas están exentos de responsabilidad penal. O sea, ellos no importa el delito que cometan, que es muchas veces la pregunta que nos hacen, ¿y si violaron? ¿Y si cometieron homicidio? Es decir, ellos no les podemos seguir un proceso penal. O sea, iniciamos algo que se llama asistencia social y aquí tenemos una autoridad que se llama la Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría tiene un procedimiento que se llama restitución de derechos. Vemos qué derechos han sido vulnerados, se hace un plan de restitución y se le brinda como tal asistencia social, se vincula con diversas secretarías y se ve por qué está realizando esta conducta delictiva. Si se detecta, por ejemplo, que está siendo también víctima de algún delito, la Procuraduría avisa al Ministerio Público para que digan, bueno, a lo mejor es una víctima de violencia intrafamiliar en su casa y le está replicando en la escuela. Tuvimos un caso, por ejemplo, aquí en Querétaro, en donde se detectó que en una escuela había un niño de 8 años que estaba abusando sexualmente de otros niños de 6 años. Wow. Y pues aquí la cuestión por parte de la sociedad era pues que lo metan a la cárcel porque está cometiendo ya un delito muy grave. Y no se le puede meter a la cárcel. Al contrario, se tiene que ver porque el niño, si es algo que no corresponde a su edad, está realizando ese tipo de conductas. A lo mejor él está siendo víctima incluso de una cuestión de violencia sexual, ya sea abuso o violación en su casa, y lo está replicando dentro de la escuela. Y los adolescentes sí tienen un sistema diferenciado. Entonces, si tú tienes entre 12 y 18 años, vas a ser juzgado por jueces que estén especializados en justicia para adolescentes. ¿Qué implica que estén especializados? Ellos tienen conocimientos interdisciplinarios. No solo tienen conocimientos jurídicos, sino que tienen conocimientos en diversas áreas como criminología, como el ámbito médico, como el ámbito sociológico, para que ellos conozcan cuáles son los factores por los cuales cometes una conducta delictiva y que ellos sí te puedan imponer una pena, bueno, que aquí le llamamos medida de sanción, pero con la finalidad de que tú no la vuelvas a cometer, que no reincidas en esta conducta delictiva. Entonces, tú también, todo esto, ¿cómo lo aprendiste, maestra? Porque es muy padre lo que nos comentas de que te interesó lo que es la legislación ante los niños, ¿no? Pero me decías que también que eso no se les puede llamar ya así, ¿no? Pues niños, niñas. Hay un cambio ahora en la terminología en donde nosotros, esto viene de la evolución que ha tenido el tema de protección de derechos y del sistema de justicia penal. Nosotros en México hemos tenido 3 diferentes fases ya detectadas en cuanto a derechos de niñas, niños y adolescentes. Una primera fase que le llamamos etapa indiferenciada, una segunda que le llamamos etapa tutelar y una tercera que le llamamos de la protección integral, que es en la que estamos ahorita. En la etapa diferenciada, como tal, y su nombre lo dice más bien, indiferenciada, no había una diferencia con los adultos. Cuando un niño o niña adolescente cometió un delito, lo juzgaban tribunales que eran para adultos, las mismas leyes que los adultos, y la única diferencia es que se les atenuaba la pena, se les reducía. Entonces, en lugar de ponerte la pena completa, va a ser 2/3 partes. De hecho, había una cárcel muy famosa que se llamaba la Cárcel Nacional de Belém, y que en tema de adolescentes les llamaban crujía de pericos. Crujía porque la crujía es un estilo arquitectónico en donde hay un pasillo muy largo que da 2 piezas de un edificio.
Esa es la crujía. Y de pericos porque lo único que diferenciaba a los niños o adolescentes que cumplían penas de prisión ahí era la vestimenta, que era de color verde perico. Entonces, cuando cometían un delito en este sistema indiferenciado, decían, te van a enviar a la crujía de pericos. Pero estaban con adultos, convivían con adultos. Posterior a eso, se crea un sistema tutelar en donde se dicen, ¿saben qué? No se les puede juzgar igual que a un adulto porque todavía ni tienen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos y aún están en una etapa de desarrollo. Entonces no los podemos juzgar de la misma forma. Pero se va a un extremo en donde se les empieza a tratar como objetos de protección. De decir, yo Estado voy a intervenir, pero como tú eres un menor, entonces tú no puedes ejercer como tal tus derechos. Es más, ni siquiera necesitas como derechos y a partir de ahí es donde se adquiere esta palabra de decirles menores. Entonces cuando se habla de menores se destaca la superioridad que tiene el adulto sobre el niño ni adolescente por el simple hecho de edad. No porque sea menos inteligente, no, simplemente por una cuestión de edad, como si tener ya mayoría de edad te diera privilegios en cuanto a derechos. Entonces se dice, ya no les puedes llamar menores porque nosotros ya estamos en la siguiente etapa, que es la protección integral. En la protección integral decimos, no son objetos de protección. O sea, tú a lo mejor tuviste a tu hijo, pero no es un objeto, no es un mueble más y que tú digas, pues si yo le quiero pegar, le puedo pegar. Decir, no, la mentalidad cambia y se ve como sujeto titular de derechos. Él tiene derechos y tú como adulto estás obligado a ayudarlo, como padre, madre o tutor, estás más bien obligado a ayudarlo a que pueda ejercer esos derechos, a darle herramientas para que los ejerza. Pero si tú en algún momento quieres tomar una decisión que pone en riesgo, vulnera sus derechos, ya el Estado puede intervenir. Entonces se busca quitar esa terminología de menor porque es una representación del adultocentrismo. El adultocentrismo nos dice el adulto es superior simplemente por una razón de ya tener la mayoría de edad. Entonces cuando yo digo menor realmente no me estoy refiriendo a un sustantivo. Menor es un adjetivo. Entonces siempre que digo menor significa que hay algo que es mayor con relación a... Cuando yo digo menor no me estoy refiriendo a un sujeto, estoy refiriéndome como una cuestión nada más de adjetivo. Entonces desde ahí se indica que su uso debería de ser como tal eliminado. Ahora, menores de edad, siempre y cuando se haga previamente referencia a un sujeto, porque menor de edad no es que tampoco hables de un sustantivo, sino que hablas de un hecho, así como dijeras, el casado, el divorciado. Es decir, como buscamos que sean vistos como sujetos de derechos y ya no como objetos que le pertenecen solo a los papás, buscamos que se diga, no es un sujeto, ya es un sujeto como tal y hay que decirles niños, niñas y adolescentes. Entonces, menores de edad se desaconseja su uso si se utiliza nada más aislado. Pero si tú dices a la persona menor de edad, ahí se dice, bueno, es aceptable el uso. Sí, porque sí es un adjetivo, ¿no? Ajá. Es una persona menor de edad. Ajá. ¿Y por qué niños, niñas y adolescentes? Aquí sí tiene que ver con una cuestión del lenguaje. Siempre se ha utilizado la palabra o la denominación niño. De hecho, si nosotros nos vamos a documentos internacionales, ahí no quisieron como que hubiera mucha discusión porque estaba la discusión de en qué momento una persona es niño y en qué momento entra la adolescencia. Y como ya querían firmar la convención para proteger sus derechos, dijeron, ¿saben qué? Vamos a denominarle niño, que cada estado defina quién va a ser niño y a partir de qué momento es adolescente. Dice, porque si no, nunca se va a firmar este tratado. Entonces se dice, bueno, hay que utilizar la palabra niño y niña. ¿Por qué niña? Porque se considera que por cuestiones de género pues ha sido invisibilizada de derechos y para decir también tienen derechos. ¿Y por qué adolescente? Pues porque hicimos la división, ¿no? Adolescente no tenemos tanto problema porque es un término neutro, termina en E. Entonces tú dices la adolescente o el adolescente, no dices la adolescenta o el adolescente. En el caso de niño y niña sería un problema exclusivamente del español, por ejemplo, en donde sí tenemos ambos géneros para designar quién es niño y quién es niña. Por eso actualmente la ley, incluso la Procuraduría, se llama de niños, niñas y adolescentes. Qué interesante y qué muy bien, ¿eh? Sí. Tienen toda la razón. No se detienen esas cosas. Doctora, ¿tú qué haces aquí en la universidad? Nos dedicamos a hacer investigación y también capacitación. Algo que hemos considerado que es muy importante, bueno, además de la docencia, es hacer de conocimiento de las personas el tema de derechos de niños, niños y adolescentes. El por qué se tiene que cambiar este paradigma de decir es un objeto a ser un sujeto. A través de este grupo de investigación hemos realizado cursos para no abogados que habla sobre derechos de niños, niños y adolescentes. Entonces explicamos por qué ya no se les puede ver como objetos, cuáles son sus derechos, cómo los ayudamos a ejercer sus derechos y entrar un poco también en esa controversia, porque de pronto estamos acostumbrados como sociedad
a minimizar las ideas que puede tener un niño, niña, adolescente, a decir, pues no participen, o sea, porque como todavía no son capaces, pues no es trascendente que participen, o incluso a minimizar cuestiones de violencia dentro de las escuelas, y que es un ámbito muy importante de prevención. Nos contaba, por ejemplo, alguna maestra de aquí que ya llevó a su hija a la escuela y que de pronto había niños de 3, 4 años que querían besar a su hija a la fuerza, ¿no? Y que su hija ya no quería ir a la escuela por esta situación. Y cuando ella lo comenta con las maestras dijeron, pues está exagerando, ¿no? O sea, pues son niños, hay mucha inocencia. Y decir, no, es que desde esos ámbitos, desde decir, ¿sabes qué? El tema del consentimiento es muy importante, el tema de los derechos, que les ayudes a materializarlos y que no lo minimices porque digas, son niños, se les van a olvidar, pues qué tan trascendental es. Entonces, hemos estado haciendo capacitaciones y tenemos previsto hacer varios proyectos, no solo para las personas adultas, sino para los adolescentes, porque tuvimos la oportunidad de hablar con adolescentes de primaria y de secundaria y de preparatoria, entre 12 y 17 años, sobre la ley Olimpia. Entonces, esto de estar compartiendo los denominados packs, las sanciones que puede acarrear cuando no hay consentimiento de la otra persona, qué sanciones podría tener, ¿no? Y que la persona que está viendo que están siendo compartidas sus fotos íntimas, sus fotos privadas, pues también qué herramientas puede tener. Y para nuestra sorpresa hubo muchísima participación de los adolescentes y empezaban a preguntar, bueno, pero a ver, ¿y si a mí me llega una foto de una persona que es íntima y yo ya la compartí, eso es delito? Y nosotros sí. Y decía, pero si yo no sabía que era delito, ¿estoy cometiendo un delito? Sí, claro. Sí. Y decirle también a las víctimas, y a lo mejor una persona piensa que ella tuvo la culpa, porque es muy común que a las personas víctimas se les culpabilice, y decir, tú ya estabas ejerciendo tu derecho a la libertad sexual, cuando hay consentimiento de ambas partes de estar compartiendo ese material. Si ese tercero te está extorsionando, le está compartiendo con otra persona y tú no das tu consentimiento, tú no tienes la culpa de eso, porque es el ejercicio de un derecho. Es decir, la culpa la tiene esa persona. Entonces también darnos cuenta que hubo varias, sobre todo adolescentes, que decían, a mí me está sucediendo esto, eso también entraría como un delito. Pues para nosotros como universidad es importante, es decir, hay que hacer llegar este conocimiento no solo a los abogados, por eso hicimos ese curso para no abogados, sino para personas, maestros, muy importante, y para los adolescentes directamente, que es ese grupo vulnerable y que se ve afectado. Que sepan que no porque cometan un delito no va a ocurrir alguna consecuencia dentro del ámbito jurídico en caso de adolescentes, y también que sepan que la ley los protege si en algún momento están viendo vulnerados sus derechos humanos. Esta iniciativa de hacer este curso para no abogados y también se da, toda esta idea se da en este campo de investigación. Sí, justamente, de hecho nosotros tenemos una ley que se llama la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Así de grande ese nombre. Y aquí esta ley nos marca de un sistema integral. Dice, para que nosotros... Ya es una ley. Sí, es una ley. Dice, para que nosotros podamos prevenir que cuando un adolescente comete una conducta delictiva, se tiene que trabajar de forma integral, tanto con las escuelas como con los padres, el papel importante que tiene la universidad de decir, todo esto hay que pasarlo en un lenguaje sencillo y claro y explicarlo. O sea, de decir qué conducta específicamente, en qué hipótesis tú estás vulnerando sus derechos humanos. O los papás también, que de pronto los dejen de ver como que es de mi propiedad, yo le puedo pegar y no pasa nada. Mencionar, eso es violencia, ¿no? Porque el hecho de que sea tu hijo no significa que ya es un mueble más de tu casa, ¿no? Es más bien un sujeto de derechos. Y creo que ahora, con estas nuevas leyes que han surgido en temas de justicia para adolescentes y derechos de niñas, niños y adolescentes, tenemos autoridades específicas que están para proteger sus derechos, pero que son desconocidas. ¿Cómo cuál? La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una autoridad que se crea con la finalidad de detectar si cualquier persona, está vulnerando o poniendo en riesgo un derecho. El caso más claro lo tenemos con los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por un tema de creencias religiosas, ellos no permiten que se les realice transfusiones sanguíneas, porque para ellos la sangre es su alma, y si le realizas una transfusión sanguínea, estás como tal ensuciando el alma. Era muy común que antes de toda esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando existía un caso de riesgo, por ejemplo, en ámbito médico, los papás testigos de Jehová dijeran, no vamos a firmar el consentimiento informado de que le hagan transfusión sanguínea. O sea, prefiero que mi hijo se muera, tal cual, a que le hagan una transfusión sanguínea. Y entonces los médicos pues estaban atados de manos y decían, pues ni modo, es la decisión del papá. Posterior a esta ley del 2014, que es de derechos de niñas, niños y adolescentes, se dice no.
Tú tienes responsabilidades, tienes deberes, no es que seas derecho sobre tu hijo. Y actualmente, ¿qué es lo que pasa en esta misma situación? Si el papá o la mamá dicen, yo no firmo consentimiento informado, no quiero que le hagas ninguna transfusión sanguínea, lo que hace el médico y debería de hacer, porque ya tenemos casos, pero hay muchos médicos que también lo desconocen, es hablar a la Procuraduría de Protección Estatal y decirle, tenemos un caso en donde se está poniendo el riesgo del derecho y es un caso de urgencia, aunque no fuera de urgencia, ¿no? Pero en este caso que se trata de un caso de urgencia. Llega un personal de la Procuraduría de Protección, analiza la situación y dice, efectivamente está poniendo en riesgo el derecho, yo voy a firmar el consentimiento informado para proteger el derecho. Es el Estado interviniendo a través de la Procuraduría. Tenemos dos tipos de representación que hace esta Procuraduría. Una es en suplencia, cuando sí no hay padre, madre o tutor, estos no pueden ser localizables, y la otra es en coadyuvancia. Si tienes padre, madre o tutor, pero estos están tomando una decisión que pone en riesgo o que vulnera un derecho. Entonces, esa es una modificación. La vida, ¿no? Claro, sí, la vida directamente. Claro, por supuesto. No, nunca lo piensa uno. Sí. Bueno, y hay tantos casos en eso seguramente. Pues qué interesante, te agradezco mucho que nos estés diciendo todo esto. Ella es Alba Aurora, es doctora en Derecho y está aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, haciendo toda esta investigación pues para la sociedad. ¿Cuántos grupos de investigación hay? Ahorita tenemos este grupo de investigación que realmente se terminó de conformar este año. Ya habíamos hecho algún trabajo anteriormente respecto a estos temas y ahora bien este año lo quisimos materializar y ya empezar a trabajar. Entonces, para nosotros poder capacitar, porque sí nos dimos cuenta de nada sirve que nosotros tengamos las leyes, de nada sirve que ya tengamos instituciones creadas, si cuando suceden estos casos, por ejemplo en las escuelas, en lugar de prevenir, llegan a cuestiones muy graves como el bullying, de decir, aunque el niño o niña le diga a la maestra, oye, esta persona está realizando estos actos y me está afectando, si los maestros lo minimizan, si no saben con quién acudir, si dicen, es que están exentos de responsabilidad, como no les van a seguir delito, pues no denuncien o no mencionen a nadie. No, claro, hay que denunciar para que los remitan no a un proceso penal, sino a la Procuraduría de Protección y que desde ahí se trabaje con ellos antes de que ocurran cuestiones que lleguen en homicidios o que cuestiones muy graves como lo que ocurrió hace poco en Querétaro, en donde hubo una cuestión de lesiones muy graves en contra de un adolescente en la escuela, que lo estaban molestando, la maestra ya tenía conocimiento y aquí lo que se hizo fue prenderle fuego a este niño y pues, o sea, decir, ese tipo de situaciones se pueden prevenir. O sea, si ya tenemos los mecanismos, si ya tenemos las leyes que lo protegen, pues qué mejor que hacer del conocimiento de la gente y decir, ¿qué hacemos en estos casos? ¿A dónde podemos acudir? ¿Y cuál va a ser las vías que tenemos de acción que podemos hacer con las personas incluso que están siendo víctimas? No minimizarlos. También el que seas víctima, por ejemplo, como niño, niña, adolescente, también te pueden llevar a la Procuraduría de Protección y te van a brindar la asistencia psicológica y la que requieras de forma gratuita porque eres víctima. Entonces no hay una cuestión ahí de discriminación o en donde la Procuraduría no va a entrar por algún motivo, sino que ha sido creada específicamente para proteger todos los derechos. Pero la única forma de poder llegar a este conocimiento es a través de capacitación y campañas de concientización, no solo para los maestros, sino también directamente para el grupo vulnerable e incluso para las autoridades, porque muchas veces que las autoridades desconocen todo el campo de acción que tienen y que será muy importante decir, hay que tener una perspectiva de infancia y adolescencia, que es la perspectiva, por ejemplo, que actualmente exige nuestro sistema jurídico. Pues seguramente, bueno, la verdad están viviendo ustedes en otro mundo completamente, que hay que compartirnos, ¿no? Que sí existe y que hay que compartirnos a toda la sociedad. Creo que de eso se trata. Sí. Y pues mucho trabajo que hacer por nuestro gobierno y por las instituciones y por todos para que todos tengamos toda esa información aquí a la mano y pues aplicarla y bueno, seguramente lo que decíamos, ¿no? Esta sociedad va a cambiar en 10 años, muchísimo. Claro, y si podemos ir poniendo nuestro granito de arena, seguro. Porque dicen, a lo mejor no vas a cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar el mundo de una persona con tus actos y creo que esa es como una huella muy importante que tú puedes dejar a través de la capacitación y la concientización. Y vale la pena, por supuesto, por un joven. Claro, justamente. Sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Marca Propia, todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Hasta la próxima.